Buenas tardes y bienvenidos un día más a La Base de las Estrellas Televisión, el programa donde más vamos a hablar de fútbol base y con un programa además hoy con unos contenidos excepcionales. Tenemos con nosotros o vamos a conocer, en esa sección conocemos a los chicos del juvenil A del Club Deportivo Fútbol Peña, con su entrenador a la cabeza, líderes de esa liga regional juvenil. En nuestro consejo de experto aprenderemos un poco más sobre esas lesiones y esos problemas físicos que pueden afectar a los jóvenes jugadores y terminaremos en nuestra sección en femenino conociendo a toda una exjugadora de primera división, a la directora deportiva del Olímpico León, Yoli Chamorro. Una pausa y comenzamos. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés. Local totalmente climatizado, 3 salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato Mejor Cachopo de España. O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón Asturleonés. Estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿te lo vas a perder? Bueno, pues ya estamos aquí después de esa pausa publicitaria para conocer a uno de los equipos de moda del fútbol base leonés, a ese líder de la Liga Recoletas, a ese Club Deportivo Fútbol Peña Juvenil A, y tenemos ya con nosotros pues, a sus dos capitanes y a su entrenador, Rodrigo Gutiérrez. Rodri, buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Equipo líder de esa Liga Recoletas, Juvenil A de la Peña. De momento sí, a estas alturas, después del parón de Navidades, ahí estamos. Bueno, a ti te distinguimos por la chaqueta, que eres el entrenador, pero casi eres de la edad de tus jugadores. Pues sí, bueno, tengo esa, no sé si llamarlo suerte, pero bueno, tengo 23 años y la verdad que ha pasado todo un poco, bueno, rápido con la pandemia y eso. Empecé entrenando equipos de fútbol 7 y bueno, al final, pues mira, ¿dónde estamos? ¿No pesa la responsabilidad, un técnico tan joven como tú, un equipo puntero como es el Juvenil A de un club importante como es la Peña? Hombre, está claro que al final asumir esta responsabilidad con la edad que tengo, pues bueno, pues no es algo muy normal, pero bueno, yo me lo he tomado siempre con mucha naturalidad y por desgracia, después de la situación que nos tocó vivir el año pasado, un año duro en el que descendimos de Liga Nacional, pues bueno, te curtes y te acabas adaptando a lo que toca, tratando de dar lo mejor de ti. ¿Cuál es el objetivo del equipo para la temporada? Bueno, pues mira, a estas alturas ya que prácticamente llevamos una vuelta, pues lógicamente estamos en ese grupo puntero y no te voy a engañar que el sueño de todos pues, es conseguir volver otra vez a Liga Nacional. A partir de ahí, y yo eso se lo intentamos dejar claro prácticamente todas las semanas, que el resultado no va a ser sino... pues eso, al final va a llegar a raíz de una serie de buenos entrenamientos, por supuesto, y de buenos partidos que de momento es lo que está cosechando el equipo, pero yo al menos no sentimos esa presión de tener que ascender sí o sí, sino que bueno, pues tenemos cada fin de semana 3 puntos por delante que tenemos que intentar sacar y al final a la larga si nos lo merecemos, el fútbol es justo y pues bueno, nos dará lo que nos hayamos currado. ¿Rivales a batir para ese ascenso? Pues hombre, así a priori, ya antes de empezar la liga estaba claro que el Salamanca era uno de ellos, porque bueno, el año pasado estuvo a un partido de ascender a Liga Nacional y luego pues teníamos claro que también los equipos que habíamos bajado de Liga Nacional, como podíamos ser nosotros o la Cultu B, íbamos a estar ahí arriba y pues así, de momento, así se está reflejando la clasificación. ¿Con quién hay más rivalidad? ¿Con los equipos de la provincia de León, que hay unos cuantos este año en el grupo, con los de fuera? Hombre, pues está claro que ese punto extra de motivación, pues sí, de rivalidad, por llamarlo así,
lo tienes con equipos sobre todo en la ciudad de León, porque bueno, aunque estén la Ponfe y el Bembibre, pero bueno, es algo distinto. Pero al final yo creo que ya en estas categorías y prácticamente fútbol senior, como son los juveniles, que son, muchos chicos ya tienen 18 años, pues todos queremos ganar y cada partido es una batalla. Bueno, técnico exigente, poco exigente. Bueno, a mí me gusta, lógicamente, y yo es lo que he vivido durante mi etapa de fútbol base en La Peña, mucho trabajo, de mucha intensidad, seriedad en los entrenamientos, y está claro que es en lo que intentamos basarnos, pero sí que yo intento diferenciar muy bien pues, bueno, esas dos fases de decir, bueno, cuando tenemos que estar en serio, y luego siempre pues, hay momentos más distendidos en los que pues, intentar hacer pequeñas bromas, generar buen rollo en el equipo, que eso al final se acaba plasmando en el campo y es igual de fundamental o más que todo lo otro. ¿No te pica el gusanillo de volver a jugar al fútbol? Bueno, la verdad es que al seguir ligado de una manera u otra al mundo del fútbol, del deporte, no es que te das esa necesidad de echarlo de menos o de pues tener ese mono, pero sí es cierto que algunos días en los entrenamientos, pues algún ejercicio de tiro, alguna posesión, algún partidillo, sí que te dan ganas de ponerte con ellos y si volver hace falta uno en el partidillo, bueno, sí, estás dispuesto, ¿no? mientras no sea muy largo y podamos aguantar 10-15 minutos todavía yo creo que los puedo mantener, pero bueno. ¿Cómo se sufre más? ¿Desde el banquillo o desde el terreno de juego? Yo según lo vivo mucho más fuera. Al final, por mucho que sí que trates de estar encima y siempre quieras tener todo pues más o menos controlado, pero no participas en el juego. Y yo se lo digo siempre a los chicos, digo que tenéis esa suerte, que para lo bueno, para lo malo, depende de vosotros. Y sí que es cierto que desde fuera, vamos, muchísimo peor. Pero bueno, hay que adaptarse e intento llevarlo pues, dentro de lo que cabe lo mejor posible. Vamos a ver cómo lo sufre Jorge, uno de los capitanes de este juvenil de La Peña. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El técnico es tan exigente como parece o no? ¿No es para tanto? Sí, no, al final siempre nos exige lo mejor, aunque si por X o por Y no conseguimos darlo, pues bueno, tampoco es un ogro en ese sentido. ¿Es muy exigente en el sentido físico? ¿Es de los que les gusta más el trabajo táctico? Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, esta temporada quizás algo menos, pero otros años que he coincidido con él, físicamente siempre preparamos mucho haciendo series o diferentes circuitos, pero bueno, al final luego también en el ámbito táctico también pues, hacemos bastantes ejercicios en ese sentido. Sí, porque si hablamos del gen peñista que puede tener Rodri, incluso con su padre también históricamente en el club, Jorge, ¿cuántos años llevas tú en La Peña? Pues desde Benjamín de primer año, o sea que más o menos 13 o así. ¿Y te acuerdas cuando empezaste? Sí, me acuerdo prácticamente de cada año, siempre guardo buenos recuerdos. ¿Cuál ha sido el año que destacarías de tu carrera deportiva? Hombre, yo creo que claramente a Levín de segundo año, que ganamos la Liga y un torneo en Asturias contra el Sporting, así que al final se guarda con cariño. Al final es lo que más recuerdas. ¿Y el entrenador que más te marcó? No vale Rodri ahora, que lo tienes delante. Yo diría su padre, Lucho, porque me entrenó ya por primera vez en Benjamín de segundo año y es un entrenador que sabes que cuando te habla sabe de lo que está hablando y es para mí lo mejor que me he encontrado. ¿Y el día de mañana veremos un Jorge entrenador? Quién sabe, bueno, de momento yo diría que no está en mis planes cercanos, pero bueno, quizás en un futuro pueda darse. Estás con el objetivo, hablaba Rodri, de ese partido a partido, de ese paso a paso, pero el objetivo final es ese ascenso a la Liga Nacional. Hombre, yo desde mi punto de vista y al final las sensaciones que venimos dando, yo creo que es algo que sí puede ocurrir. O lo que termine pasando o no, pues bueno, ya se verá, pero... ¿A ti te genera, por ejemplo, presión esa situación? No, presión ninguna, porque al final sales a jugar y cada partido, en el propio partido no piensas en la clasificación o en lo que pueda pasar dentro de un mes. Al final te centras en el partido y punto. ¿Recuerdas o sigues teniendo contacto con aquellos jugadores prebenjamines que empezaron contigo en La Peña? De los que empezaron, el año que empecé yo creo que muy pocos, pero bueno, algunos sí
Además, aunque ya no tengas relación con ellos, sí te acuerdas de que jugaron contigo. Bueno, pues vamos a conocer a otro de los capitanes, en este caso Revi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el equipo está convencidísimo de eso, de estar arriba y de pelear por lo menos por el ascenso hasta el último día. Sí, vaya, yo creo que al fin y al cabo, por todo el trabajo que realizamos y todo, es lo que nos merecemos, aunque luego el fútbol hablará de lo que nos pueda pasar. Bueno, ¿cómo estás viendo la temporada? Grupo difícil, categoría complicada. A ver, es un ritmo distinto al que teníamos el año pasado, pero no deja de ser una categoría muy exigente, al cual que si no estás al 100% en todas las acciones, algo malo va a acabar pasando para tu equipo y el fallo de uno se transcurre para todo el equipo. ¿En qué se diferencia para ti la Liga Nacional de la Liga Regional? Pues un poco en el contacto que realizan los jugadores con otros del equipo rival, o bien con el ritmo que hay, el nivel, no mucho, pero al fin y al cabo se nota esa chispa de que es una categoría más, tienen más ritmo y el físico también se nota bastante. En tu caso, también juvenil de tercer año. Sí. ¿Veremos un Revi entrenador como en el caso de Rodri? Lo veo muy difícil porque mi idea es seguir jugando. O sea, tú el año que viene, tu idea es jugar al fútbol. Sea donde sea, pero seguir jugando, sí. Bueno, primero celebrar el ascenso. Eso espero. Eso sería lo ideal. Tú también, una larga trayectoria en el club peñista. Sí, llevo desde Alevín de segundo año, esta sería la 8ª o 9ª temporada, no lo sé muy bien. Bueno, pues le preguntábamos a Jorge cuál es el entrenador o el año que te marcó más a ti. El año que me marcó, al igual que Jorge, fue el Alevín de segundo año, porque fue mi primer año aquí. Y vaya, ganar un torneo, como dijo él, en Asturias. También ganamos uno en pretemporada en Zamora y ganamos la Liga. Fue un año redondo. ¿Coincidiste ya con Jorge en ese equipo? Sí, desde entonces todos los años juntos. Y os lleváis bien. Sí. De momento. Hasta el año que viene. ¿Cómo es tener un técnico tan joven como el que tenéis? Pues yo creo que tiene sus ventajas, porque al fin y al cabo puede empatizar más con nosotros y saber los problemas que tenemos al día a día, no como si fuese un técnico más mayor. Es muy exigente con el tema de salir, con la noche, esas cosas. Nos dice que tengamos cuidado, como todos los entrenadores, vaya. Os ha leído la cartilla, además me han dicho desde principio de verano. Sí, él siempre nos ha dicho que tengamos mucho cuidado con ese tema, que al fin y al cabo va a repercutir al equipo entero. Oye, pues ha sido un placer teneros aquí en la Base de las Estrellas Televisión. Os esperamos a final de temporada para contar ese ansiado ascenso a la Liga Nacional. Esperemos que pase eso. Pues gracias a las palabras de Rodri Gutiérrez, técnico, y los dos capitanes juvenil de la Peña, Sebi y Jorge, además con una larga trayectoria en el club peñista, y que esperemos que a final de temporada podamos celebrar un ascenso de un equipo leonés a esa Liga Nacional Juvenil. Una pausa y continuamos. Estilo de vida, La Cochura. Disfruta, relájate, haz deporte, come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, hierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura, tu paquete azul de legumbres, naturalmente buenas. Bueno, pues una vez que hemos conocido ese juvenil A del Club Deportivo Fútbol Peña, vamos con nuestro consejo del experto, donde vamos a conocer pues un poco esas rutinas a llevar después de un largo periodo vacacional, que muchas veces se hace largo, sobre todo a ciertas edades, ver cómo volver a esa rutina, cómo volver a descansar bien, a entrenar bien y todos esos factores que pueden afectar a nuestro rendimiento, de la mano, como siempre, de Dani Sierra, de la clínica Más que Fisio. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bueno, periodo de descanso, pero a veces se cometen abusos de falta de entrenamiento, de mala alimentación, y todo eso puede pasar factura. Sí, al final el periodo estival, tanto el de Navidades sobre todo, que es un poquito más largo para los chavales, que no han dejado de ser casi 3 semanas, como luego el de verano, son periodos en los cuales el cuerpo pues desconecta un poquito, los horarios cambian, cambia la alimentación, cambia la hora de acostarse, cambian muchos factores que al final modifican un poquitín los biorritmos del cuerpo, y es importante pues, oye, empezar un poquitín, como si dijéramos, como una pequeña pretemporada, ¿vale? Tanto a la hora de lo que nos atañe hoy, que voy a dar unos pequeños consejos de cómo
recuperar esa conciliación del sueño, cómo dormir mejor, cómo volverte a ir para la cama a tu hora habitual y que te duermas, porque si estás acostumbrado a acostarte mucho más tarde porque al día siguiente no tenías clase o no tenías nada que hacer, recuperar un poquitín esos hábitos que te permitan volver a recuperar esa rutina que es lo que hay que tener. Pues cuéntanos precisamente eso, esos pasos o esos tips para volver al mejor estado o el más aproximado. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que dormir bien, ¿vale? Es como descansar bien, ¿vale? No todo el mundo necesita dormir las mismas horas, hay gente que con 6-7 horas, sobre todo cuando te vas haciendo más mayor, ha descansado lo suficiente y no necesita tener esas 8 horas típicas o 9 horas que hay gente que puede dormir y no necesita tanto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es unos pequeños consejos para que cuando preparar esa hora del sueño, que cuando vayamos a ir para la cama, nuestro cuerpo esté lo más relajado posible y lo más en condiciones óptimas para conciliar el sueño pronto y dormirnos bien, ¿vale? Consejos que podemos daros para este tipo de... Para que cojáis una buena rutina de sueño, lo primero, no cenar muy tarde y no cenar mucho, ¿vale? Las cenas que sean siempre un poquito ligeras y un par de horitas antes de acostaros, ¿vale? También es importante evitar los refrescos con cafeína, sobre todo pues, Coca-Colas y demás que tienen estimulantes que cuando te vayas a la cama te va a hacer que te duermas peor. Es importante también no estar con el teléfono móvil o con la tablet o con el ordenador hasta antes de irte a la cama. Es mejor que el cuerpo como media hora antes o así, coja una pequeña fase ya de vuelta a la calma, de que el cerebro ya pare un poquitín la actividad y cuando te vayas a la cama vas a dormir mejor. Y en el caso de que te apetezca y te guste, lo ideal es coger un libro y con un libro pues, leerte un capítulo, un par de capítulos, 15-20 minutitos y a dormir, ¿vale? También es importante realizar actividad física a lo largo del día. Cuanto nuestro cuerpo más cansado esté, vamos a llegar a la cama de una manera un poquito más cansados y antes vamos a conciliar el sueño. Luego también otro consejo bueno puede ser ducharse. Antes de acostarse, un ratito antes, cuando nos duchamos con agua calentita, nuestro cuerpo se relaja del calorcito del agua, queda limpio, quedas a gusto y es una forma también de que cuando te vayas a la cama el cuerpo esté relajado y te duermas también antes. Otra también, controlar la temperatura de la habitación y controlar que las condiciones de la habitación sean óptimas, que, pues como por ejemplo en mi caso me gusta que esté la habitación a oscuras, esté la habitación en silencio y a una temperatura agradable para que cuando te vayas a la cama duermas bien. Y por último, otra cosa que podemos hacer es concretar siempre como un horario, cuidar esos horarios en el cual te vayas para la cama 10-20 minutos antes, 10-20 minutos después, pero siempre que el cuerpo se acostumbre a tener un horario fijo. Con esos pequeños consejos es muy fácil recuperar la rutina de sueño y en 4 días estamos a tope. Podemos asemejar, salvando las diferencias, el famoso jet lag de los aviones, esta vuelta a la normalidad, tener que adaptar nuestro cuerpo a otra circunstancia. Cualquier cambio al final que sufre el cuerpo, sobre todo en determinadas edades, cuando se es más jovencito, al final descontrolas un poquitín la rutina del cuerpo y necesitamos esa pequeña vuelta a la normalidad, que es cuestión de, ya te digo, 2-3 días y enseguida que el cuerpo vuelva a estar cansado de ir a clase, de estar concentrado, de hacer los deberes, de ir a entrenar, enseguida se vuelve a la normalidad, pero bueno, es importante tener esa rutina y son consejos que también sirven para cualquier persona adulta que tenga problemas para dormir. O sea, el cogerte y marcharte para la cama cuando has estado hasta 5 minutos antes con el teléfono, o incluso las mujeres, por ejemplo, tienen la rutina de desmaquillarse. Si la haces 1 hora, un par de horas antes de acostarte, vas a dormir mucho mejor que si antes de acostarte te lavas la cara, te desmaquillas, tal, porque te estás activando en ese momento con los focos del baño, con todo. Entonces es importante unos pequeños tips para que la gente duerma mejor. Pues genial, como siempre, esos consejos, Dani. Tomamos buena nota y pasamos ya a nuestra sección en femenino y vamos a poner también en conocimiento, como decías, Dani, ahora, sobre todo en el caso de las mujeres, ese proceso de maquillaje lo vamos a traducir en femenino con nuestra invitada, con Yoli Chamorro, que viene a vuelta de pausa.
Estilo de vida, La Cochura. Disfruta, relájate, haz deporte, come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, hierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura, tu paquete azul de legumbres, naturalmente buenas. Bueno, pues continuamos con esta parte final del programa, nuestra sección en femenino, donde vamos a conocer quizás a una de las figuras más destacadas del fútbol femenino de aquí de la provincia de León, como es Yoli Chamorro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Destacada exjugadora profesional, jugaste en Primera División, directora deportiva del Olímpico de León, entrenadora del infantil femenino del Olímpico de León. También tienes un montón de cargos. Sí, pero de momento hasta ahí. Ya más adelante veremos si damos más pasos o nos quedamos ahí. Bueno, directora deportiva de ese Olímpico de León, con una apuesta, un club con una apuesta clarísima por el fútbol femenino, con una cantera ya importante de la que se nutre ese primer equipo en esa Primera División Nacional Femenina. Sí, sobre todo trabajar esa cantera que viene de abajo, que yo creo que al final es lo importante. Según se está poniendo el fútbol femenino, sobre todo el mercado, yo creo que lo más inteligente es que nosotros formemos a nuestras propias jugadoras y sean ellas las que nos representen en el primer equipo del Olímpico de León. ¿Tú apuestas por eso, por un club de formación, de cantera, y no quizás por fichar, como bueno estamos viendo sobre todo en la Primera División Nacional Femenina, que ya hay fichajes incluso internacionales y hay fichajes, digamos, de renombre? ¿Tú apostarías más por eso, por trabajar un equipo, bueno, siempre que se pueda, claro? Claro, siempre que no se puede invertir el dinero que nos gustaría, porque al final, si es verdad que es mucho dinero, pues habrá que trabajar la cantera y sacar de ahí las mayores jugadoras posibles, ¿no? Sabemos hasta dónde va a llegar el fútbol femenino y cada día es más complicado fichar a jugadoras, porque al final no tiene sentido fichar a jugadoras que no tienen mejor en lo que tienes en casa, ¿no? Para eso se lo das a las de casa, que son las que vienen dando el callo, y así tiene que ser, yo creo. ¿Sigue siendo quizás el mayor hándicap del fútbol femenino hoy en día, y sobre todo en estas categorías, el escaso número de jugadoras, o quizás porque hay demasiados equipos? Porque estamos viendo, pasaba en este grupo primero, la desaparición del Tropezón este año por falta de jugadoras. ¿Es el mayor problema que puedes ver tú? Sí, yo creo que hay demasiadas ligas y hay demasiados equipos, y yo creo que no hay tantas fichas a nivel nacional para cubrir tantos equipos. Lo vimos con el Tropezón y lo vimos con el Parquesol, que yo creo que va a acabar la temporada, pero van a sufrir para acabarla. Sí es verdad que están sentando unas buenas bases, pero yo creo que tampoco nos tenemos que volver locos con tanto equipo en tanta categoría. La nacional es una categoría súper amplia, hay siete grupos de 16 equipos, y para mí es una barbaridad. Igual yo creo que esa nacional igual hay que acortarla un poquitín más, igual que se ha hecho con las categorías superiores. ¿Apostarías por una reestructuración, otra más, en el fútbol femenino, sobre todo en esa categoría que hablas? Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Al final no nos podemos olvidar de la nacional, porque de esta categoría también salen jugadoras hacia arriba, y hacer una nacional, por así decirlo, sin nivel no beneficia a nadie. Al final yo creo que cuanto más la reduzcamos, mejor va a ser la categoría. Se está viendo en esa segunda división, que para mí actualmente seguramente sea la más atractiva que hay ahora. Tú que jugaste en Primera División en el Oviedo, además, ¿qué te gusta más? Ahora, hablando un poco más desde los despachos, ¿el grupo 1 o el grupo 5 donde estaba antes el Olímpico de León? Bueno, yo el grupo 5 solo lo vi un año, el primer año que estuve aquí, y sí es verdad que bueno, al final Madrid tiene muchas más fichas, pero en Asturias, Galicia, yo creo que siempre ha habido mucho talento, han salido muchas jugadoras a grandes equipos, y bueno, son diferentes, ¿no? Para mí, bueno, en la Primera Nacional sí es verdad que los años que estuve en Oviedo, pues al final el objetivo era ascender, y sí es verdad que igual la liga la ganabas con solvencia, y luego te restaba un poco para el playoff, ¿no? Que luego cuando tenías que competir, pues sí te encontrabas problemas, porque venías de un año de pasar la liga un poco por alto. Bueno, en cuanto a la temporada,
el equipo está jugando sobre todo muy bien en casa o consiguiendo muy buenos resultados en casa, pero en líneas generales yo creo que una temporada hasta el momento muy buena para ese primer equipo. Sí, desde el principio de temporada yo creo que hemos ido de menos a más. Es un equipo que sabe a lo que juega, que todas tienen claro a lo que juegan y sobre todo, y más importante, yo creo que se les ve disfrutar de lo que hacen y al final eso se nota a la hora de competir. Un equipo súper joven, con una media de edad cercana a los 18 años. Sí, lo que te he dicho, al final hay jugadoras en la cantera que dan el nivel y que igual traer gente de fuera no te sumaba a lo que había. Entonces yo creo que a esa gente hay que darle la oportunidad de que demuestre lo que vale y así se está viendo, ¿no? Con una Claudia Pisabarro que debuta este año, con Alba, Aroa. Si estás hablando de nombres, por ejemplo, Alba Fuertes, que debutaba con la selección española sub-15, ¿qué significa para un club como el Olímpico de León que una de sus jugadoras debute con una selección como la española? Bueno, pues al final es un orgullo, ¿no? Yo creo que es el objetivo de la mayoría de las niñas que vienen ahora de abajo, ¿no? Llegar, ya tienen referentes y al final pues ya hay niñas que quieren ser futbolistas, antes era más complicado y bueno, que una jugadora del club debute en la selección española es bueno para el club y sobre todo es un espejo para las niñas que vienen por abajo. Hablamos del caso de Alba Fuertes, pero también hablamos de Aroa, que nombrabas antes, Emma, Claudia Pisabarro, que normalmente acuden a las convocatorias de la selección de Castilla y León de fútbol también. Sí, eso es una oportunidad para ellas, sobre todo para que se las vea y que es una recompensa el trabajo que vienen haciendo. Al final de eso son experiencias para disfrutar y sobre todo para que aprendan y meter en la mochila que también les viene bien. Como la jefa o como digamos un poco la que pone la seriedad, ¿cómo se controla esas emociones? Eso, por ejemplo, en el caso de Alba, que debuta con la selección española con 14 años. Pues es un tema complicado, ¿no? Yo creo que al final lo más importante en las jugadoras es el entorno y tener un buen entorno es clave para tu progreso como futbolista y sobre todo como persona, que al final es lo más importante. Si no eres buena persona no vas a ser buen futbolista y al final ellas tienen que tener claro que llegan ahí porque están trabajando en un club y así tiene que ser, seguir. Han debutado, tienen que volver, trabajar para volver a ir. Quizás la parte negativa de la temporada, ya pasaba la temporada pasada, son las lesiones. Sí, no acabamos de remontar, parece que nos olvidamos de los cruzados y ahora vienen pues traumatismos que al final son fortuitos, ¿no? La lesión de Claudia Blanco pues es una fractura, la de Nere de este fin de semana otra, al final eso no lo puedes controlar, es fútbol, pero a ver si nos empiezan a respetar que se lo merecen. Bueno, y cuéntanos ya para terminar cómo está tu equipo de chicas, porque como decíamos al principio, también entrenas el infantil femenino del Olímpico. Pues muy bien, la verdad es que yo creo que es una generación que dentro de unos años va a dar que hablar, son niñas que tienen mucha progresión, cada día aprenden más, quieren aprender más y sobre todo que tienen una ilusión por el fútbol enorme, que al final yo creo que es lo que ahora cada vez se ve menos, ¿no? Tanta máquina, tanta PlayStation, igual... Falta fútbol de calle. Exactamente, y son niñas que están todo el día con un balón en los pies y que cada domingo, que yo es una cosa que le doy mucha importancia, están viendo al primer equipo y que es lo que yo creo que el club tiene que conseguir, que esas niñas quieran llegar a donde están sus compañeros del primer equipo y se vean reflejadas en ellas. ¿Cómo ha disfrutado más Jordi Chamorro? ¿Como jugadora, como directiva, como entrenadora? Bueno, de momento como jugadora. La verdad es que hay días que lo echas mucho de menos porque bueno, son muchos años jugando y sobre todo ver ahora la evolución que ha tenido el fútbol femenino, de decir, joder, con todo lo que he luchado y ahora que se pone bonito, pues lo veo desde otro sitio. Pero bueno, lo importante es que me siento orgullosa de haber puesto esas piedras para que ahora se disfrute como se está haciendo el fútbol femenino. ¿Te sigue parando la gente y te recuerda de haber jugado en Asturias? Yo sé que, por ejemplo, en tu pueblo sí, en Cimanes del Tejar, ahí hay una camiseta de cuando eras jugadora, pero todavía la gente te recuerda sobre todo en Asturias. Sí, hombre, no hace mucho, ¿no? Hace 3 años que lo dejé, 3 y medio, por ahí, pero sí, la gente no se olvida.
Pues gracias, Yoli Chamorro, por acompañarnos en esta Base de las Estrellas. Despedimos hoy el programa de hoy. Hemos conocido esa historia y esos cargos de Yoli Chamorro dentro del Olímpico de León. La próxima semana, más fútbol, más Base de las Estrellas aquí en 987 Televisión.